Verano de 1945. La nación celebraba el fin de la guerra en Europa, con los soldados regresando gradualmente a casa con sus familias. En el pequeño pueblo de Meybrook, a orillas del lago, la pensión Moonlight se alzaba como un modesto refugio para quienes buscaban un respiro de los recuerdos persistentes de las penurias de la guerra. Ubicada a orillas del lago Serenity, la blanca estructura victoriana de 2 pisos, con su porche envolvente, ofrecía espectaculares vistas del agua. Las propietarias, Clara Blackwood, de 57 años, y Dara Eames, de 52, llevaban casi 15 años al frente del establecimiento. Clara, una mujer alta de cabello negro con mechas plateadas, encantaba a los huéspedes con historias de luces misteriosas que danzaban sobre el lago ciertas noches. Vera, de baja estatura y rostro redondo, con las mejillas siempre sonrojadas, era conocida por su hospitalidad y su limonada de menta de autor, servida a la llegada. Los registros del departamento del sheriff indicaban que, entre mayo y julio de 1945, 3 matrimonios se habían alojado en el Moonlight. No se había vuelto a ver a ninguno desde entonces. Harold y Edith Caldwell, Walter y June Mitchell, y Frank y Dorothy Pearson fueron reportados como desaparecidos por familiares preocupados al no regresar de sus vacaciones junto al lago. El detective Paul Grayson, del Departamento de Policía de Meybrook, fue asignado a investigar las desapariciones. A sus 38 años, a Grayson se le había negado el servicio militar debido a una lesión infantil que le dejó una cojera pronunciada. Durante los años de guerra, luchó contra la sensación de incompetencia, ya que otros hombres de su edad servían en el extranjero. Ahora, con la paz restaurada, buscaba un propósito en su trabajo policial. Laura Walls, una exmaestra de 34 años que se había ofrecido como voluntaria en el departamento de policía durante la guerra y permaneció allí después, asistía a Grayson. Con su memoria precisa y su atención al detalle, Walls había demostrado ser un recurso valioso para las investigaciones, a pesar de la reticencia de algunos oficiales a trabajar con una colega. Las primeras investigaciones revelaron un patrón desconcertante. En cada caso, las pertenencias de las parejas desaparecidas permanecían en sus habitaciones, lo que indicaba que no planeaban partir. Sus automóviles se encontraron estacionados en el aparcamiento de la pensión. El libro de registro, llevado por Clara Blackwood, contenía marcas peculiares, las iniciales de cada huésped desaparecido, encerradas en un círculo con tinta negra. Al ser interrogada, Clara descartó las marcas como un simple sistema de organización. Marco con un círculo las iniciales de los huéspedes que han pagado su cuenta completa, explicó al detective Grayson durante su primera visita a la propiedad. Sin embargo, otros huéspedes cuyas iniciales no estaban marcadas confirmaron que también habían saldado sus cuentas por completo. Vera Ames se mostró visiblemente incómoda cuando le preguntaron por las personas desaparecidas. Tartamudeó al responder, atribuyendo su nerviosismo al estrés de la presencia policial que perturbaba la tranquilidad de la pensión. Aquí nos enorgullecemos de nuestra privacidad, insistió. Nuestros huéspedes entran y salen a su antojo. El 26 de julio de 1945, el detective Grayson y Laura Walls descubrieron algo inusual en el conocimiento que Clara tenía de sus huéspedes. Durante entrevistas con los residentes actuales de la pensión, descubrieron que Clara a menudo parecía conocer detalles íntimos sobre disputas matrimoniales, resentimientos familiares y agravios personales que los huéspedes no le habían compartido. La investigación condujo a Grayson y Walls a un cobertizo para botes abandonado, aproximadamente a media milla del Moonlight, orilla del lago. Dentro, encontraron 3 maletas antiguas con artículos personales que los familiares identificaron posteriormente como pertenecientes a las parejas desaparecidas. Una pequeña libreta de cuero recuperada tras una viga podrida contenía una lista de nombres, incluyendo los de los huéspedes desaparecidos, cada uno con fechas y anotaciones crípticas. La policía no estaba más cerca de determinar qué había sucedido con las 3 parejas, pero la evidencia sugería que algo mucho más perturbador que simples desapariciones estaba ocurriendo en la pensión Moonlight. El detective Grayson pasó horas examinando el libro de registro de la pensión Moonlight. El volumen encuadernado en cuero, con su descolorida cubierta azul y páginas amarillentas, contenía 5 años de registros de huéspedes. Grayson documentó metódicamente cada entrada, creando una cronología de llegadas y salidas. El patrón surgió gradualmente. Además de las 3 parejas reportadas como desaparecidas, Grayson identificó a 7 parejas adicionales de huéspedes,
todos matrimonios o familiares cercanos que viajaban juntos, que se habían alojado en el Moonlight entre 1943 y 1945. Los intentos de contactar con estas personas resultaron inútiles. Al visitar sus domicilios, se encontraron con ocupantes diferentes que desconocían a los residentes anteriores. Laura Walsh desarrolló un sistema para rastrear las características comunes de los huéspedes desaparecidos. Observó que todas las parejas desaparecidas se habían alojado en la habitación 4 o la 7 de la pensión. Estas habitaciones daban al lago y estaban situadas en extremos opuestos del pasillo de la planta superior. Ambas habitaciones contaban con balcones privados accesibles solo desde el interior. El momento es significativo, observó Walsh durante una reunión informativa con Grayson. Las desapariciones ocurren aproximadamente cada 2 o 3 meses, nunca en invierno. Siempre son parejas que llegan sin reserva previa. La investigación reveló otra conexión. Clara Blackwood había documentado requisitos dietéticos especiales para al menos un miembro de cada pareja desaparecida. Estas anotaciones se hicieron en los márgenes del registro, con una tinta verde distintiva. Entrevistas con antiguos empleados de la pensión aportaron información adicional. Elmer Reed, quien había trabajado como jardinero en 1944, relató haber visto a Vera Amish recolectando plantas de la zona boscosa detrás de la propiedad. Eran cosas raras, no como las hierbas comunes de un jardín, declaró Reed. Salía temprano por la mañana con una canasta y tijeras, sobre todo después de las tormentas. Margaret Donovan, quien había colaborado brevemente con las tareas de limpieza, recordó haber encontrado residuos inusuales en las teteras que se usaban para servir a los huéspedes en las habitaciones 4 y 7. No eran hojas de té, le dijo a Grayson, más bien un polvo arenoso que dejaba un olor amargo. Donovan se lo había mencionado a Vera, quien lo descartó como depósitos minerales del agua del pozo y la relevó de inmediato de su puesto. El libro de registro reveló otro detalle que inicialmente se pasó por alto. Las iniciales encerradas en un círculo de los huéspedes ausentes no se escribieron al momento del registro. Un examen microscópico mostró que los círculos se añadieron posteriormente con un bolígrafo diferente. En algunos casos, los círculos parecían haberse añadido días o semanas después de la fecha de llegada de los huéspedes. El 2 de agosto de 1945, el detective Grayson obtuvo permiso para inspeccionar las habitaciones 4 y 7 mientras sus ocupantes disfrutaban del desayuno en el porche. No se encontró nada sospechoso de inmediato, pero Laura Walsh notó que ambas habitaciones contenían fotografías idénticas enmarcadas del lago Serenity al atardecer. Detrás de cada fotografía, encajada en el marco, había una pequeña tarjeta con un texto manuscrito. Quienes duermen junto a aguas tranquilas hallarán la paz eterna. Mientras tanto, continuaban las inspecciones del cobertizo para botes abandonado. Bajo las tablas del suelo deformadas, los investigadores descubrieron una caja metálica sellada que contenía fotografías de personas desconocidas posando junto al lago. Las imágenes databan de la década de 1930. Ninguna de estas personas había sido reportada como desaparecida, pero sus expresiones faciales en las fotografías aparecían extrañamente rígidas y sus ojos parecían vacíos. La evidencia física se acumuló, pero el destino final de los huéspedes desaparecidos seguía siendo incierto. No se habían recuperado cuerpos del lago a pesar de las extensas operaciones de dragado. Los registros locales no indicaban compras ni ventas significativas de propiedades por parte de Clara Blackwood ni de Dara Ems que pudieran sugerir la reubicación de las víctimas. A medida que avanzaba agosto, Grayson notó que otra pareja se había registrado en la habitación 4. Se llamaban Raymond y Louise Fletcher, visitantes de Pensilvania que buscaban una semana tranquila de pesca y lectura. Grayson decidió que era necesaria una vigilancia inmediata. Raymond y Louise Fletcher llegaron a la pensión Moonlight el 5 de agosto de 1945. El detective Grayson hizo arreglos para que el agente Thomas Bennett se hiciera pasar por un viajero solitario y alquilara una habitación frente a la de los Fletcher. La misión de Bennett era observar a la pareja y a los dueños de la pensión sin revelar su conexión con las fuerzas del orden. Como todos los recién llegados, los Fletcher fueron recibidos por Clara Blackwood, quien los acompañó a la habitación 4 mientras les contaba historias de luces misteriosas que habían visto flotando sobre el lago. Algunos dicen que son los espíritus de quienes han encontrado la paz en estas aguas, les dijo Clara. Se aparecen con más frecuencia a quienes realmente necesitan descansar.
Siguiendo la pauta establecida, Vera Ames entregó su limonada de menta de autor a la habitación de la pareja aproximadamente 30 minutos después de su llegada. Bennett, observando a través de la puerta entreabierta, notó que Vera parecía preparar jarras diferentes para cada huésped. La limonada de los Fletcher tenía un tono amarillo ligeramente más intenso en comparación con la bebida servida a una sola huésped en la habitación 2. Bennett se reportó por teléfono con el detective Grayson después de la primera noche. Los Fletcher habían consumido la limonada, cenado con otros invitados en el comedor común y se habían retirado temprano, mencionando ligeros dolores de cabeza. Clara había mostrado especial interés en la conversación, haciendo preguntas detalladas sobre su matrimonio y sus relaciones familiares. El análisis de laboratorio de muestras de limonada recolectadas en secreto por Bennett reveló la presencia de un compuesto sedante no identificado, similar a ciertos alcaloides vegetales. La concentración más alta se encontró en la bebida servida a los Fletcher. El botánico consultado por el Departamento de Policía sugirió que el compuesto podría provenir de una combinación de plantas locales, posiblemente incluyendo la cicuta acuática y el acónito, ambas plantas que crecían en las zonas boscosas que rodean el lago Serenity. El 7 de agosto, Bennett observó a Vera entrar en la habitación 4 mientras los Fletcher paseaban en bote por el lago. Permaneció dentro aproximadamente 17 minutos. Al regresar la pareja, Louise Fletcher se quejó de sentirse inusualmente cansada y desorientada. Raymond lo atribuyó a la exposición al sol. Esa noche, observaron a Clara anotando en el registro. Cuando Bennett logró revisar el libro a la mañana siguiente, descubrió que las iniciales de los Fletcher estaban encerradas en un círculo con tinta negra. Esto confirmó el patrón identificado por el detective Grayson. La marca se produjo antes de la desaparición, no después. Mientras tanto, Laura Walls había estado investigando los registros de propiedad de la pensión y sus propietarios. Descubrió que Clara Blackwood había comprado la propiedad en 1929, poco antes del desplome de la bolsa. Antes de abrir la pensión, Clara había trabajado como enfermera en el Hospital General de Millbrook. Vera Ames no tenía antecedentes laborales registrados antes de unirse a Clara como copropietaria en 1931. Una investigación posterior reveló que Clara había sido despedida de su puesto de enfermera tras la muerte inexplicable de un paciente. Los registros hospitalarios indicaban que el paciente, un anciano sin familia, le había dejado a Clara una herencia considerable pocos días antes de su fallecimiento. Las circunstancias habían levantado sospechas, pero la falta de pruebas impidió presentar cargos. El 9 de agosto, Bennett informó que el comportamiento de los Fletcher había cambiado notablemente. Hablaban poco durante las comidas, evitaban a otros invitados y pasaban horas contemplando el lago desde su balcón. Louise parecía particularmente afectada, repitiendo a menudo frases sobre encontrar la paz y unirse a las luces en el agua. El detective Grayson, preocupado por estos acontecimientos, decidió intervenir. Planeaba sacar a los Fletcher de la pensión con el pretexto de notificarles una emergencia familiar. Sin embargo, antes de que este plan se pudiera implementar, el agente Bennett informó de un suceso inquietante, aproximadamente a las 2:30 de la mañana del 10 de agosto. Había observado a Clara y Vera guiando a los Fletcher, quienes parecían estar en estado de trance, por las escaleras traseras de la pensión hacia el sendero que conducía al lago. La detective Grayson, Laura Walls y 2 agentes adicionales respondieron de inmediato al informe de Bennett. Llegaron a la pensión a las 2:45 de la mañana y se dirigieron silenciosamente hacia la orilla del lago. La noche estaba inusualmente tranquila, con la luna llena reflejándose en la superficie del agua. Desde su posición en el límite de la propiedad, observaron 4 figuras que se movían por el sendero costero hacia el cobertizo para botes abandonado. Clara Blackwood encabezó la procesión, portando una linterna que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. Vera Ames seguía de cerca a los Fletcher, quienes caminaban con movimientos lentos y mecánicos, con expresiones vacías e inexpresivas. Raymond Fletcher llevaba una pequeña maleta. Louise sostenía lo que parecía ser un diario o un cuaderno. En lugar de detener de inmediato a los sospechosos, Grayson decidió observar sus actividades para reunir pruebas concluyentes sobre el destino de las víctimas anteriores. Los agentes mantuvieron una distancia mientras el grupo entraba en el destartalado cobertizo para botes. A través de una ventana rota, Grayson y Walls presenciaron una escena perturbadora. El interior del cobertizo para botes se había transformado en un espacio ritual. Velas dispuestas en círculo iluminaban las paredes cubiertas de fotografías.
docenas de imágenes de parejas junto al lago, todas con las mismas expresiones ausentes que se observaban en las fotografías descubiertas previamente. Clara colocó a los Fletcher en el centro del círculo de velas. Vera comenzó una preparación metódica, mezclando polvos y líquidos en un cuenco de piedra mientras recitaba lo que parecían frases en latín. Clara se dirigió a la pareja, hablando en voz baja y rítmica sobre unirse a quienes habían encontrado la verdadera paz y formar parte de la luz eterna del lago. Los Fletcher permanecieron inconscientes, aparentemente ajenos a su entorno. Cuando Clara sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro y se acercó a Louise Fletcher, Grayson pidió intervención. Los agentes entraron en el cobertizo para botes, se identificaron como policías y ordenaron a Clara y Vera que se rindieran. Lo que siguió quedó documentado en el informe oficial de Grayson. Vera intentó inmediatamente destruir las pruebas, volcando el recipiente y rompiendo varios viales. Clara, con una agilidad inesperada para su edad, intentó escapar por una puerta trasera que daba directamente al agua. Al ser confrontada por el oficial Banner, exclamó: «Querían paz. Solo les ayudamos a encontrar lo que buscan». Ambas mujeres fueron detenidas. Los Fletcher, aún en estado de estupor inducido, fueron trasladados al Hospital General de Millbrook. El examen médico reveló cantidades significativas de sedantes no identificados en sus sistemas, compatibles con los compuestos encontrados en la limonada de menta. Con el tratamiento adecuado, recuperaron gradualmente la conciencia y la función cognitiva normal durante los 3 días siguientes. La investigación del cobertizo para botes arrojó evidencia sustancial. Tras una pared falsa en la esquina norte de la estructura, los agentes descubrieron una habitación oculta que contenía efectos personales de las 10 parejas desaparecidas. La documentación incluía licencias de conducir, certificados de matrimonio y registros financieros que habrían sido necesarios para establecer nuevas identidades o acceder a los recursos de las víctimas. Lo más significativo fue el diario de Clara Blackwood, oculto en una caja impermeable bajo las tablas del suelo. Las detalladas anotaciones, que databan de 1931, describían la metodología de las mujeres. Se centraban específicamente en parejas con dificultades en su relación, identificadas mediante una observación minuciosa y conversaciones. El régimen sedante de la limonada hacía a las víctimas susceptibles a la sugestión, lo que permitía a Clara explotar los conflictos y resentimientos existentes. El diario no contenía información explícita sobre el destino final de las víctimas y solo se refería a que se unieron a las luces o encontraron descanso en aguas tranquilas. Sin embargo, las páginas finales incluían un mapa dibujado a mano del lago Serenity con varias ubicaciones marcadas con pequeñas X en tinta roja. Al ser confrontada con esta evidencia durante el interrogatorio, Clara M. sufrió una aparente crisis nerviosa. Entre declaraciones incoherentes sobre sacrificios necesarios y alimentar las luces, reveló que Clara había desarrollado la técnica de la medicación durante su carrera de enfermería. Las mujeres habían perfeccionado su método con el paso de los años, aumentando gradualmente la potencia de sus brebajes. Clara mantuvo la compostura durante todo el interrogatorio, negándose a proporcionar información específica sobre el paradero de las víctimas. Su única afirmación constante fue que habían encontrado la paz que buscaban y se habían convertido en parte de algo más grande que sus vidas atribuladas. El 15 de agosto de 1945, basándose en el mapa recuperado del diario de Clara, la policía inició operaciones de dragado en los puntos marcados del lago Serenity. El proceso fue metódico y lento. El lago alcanzó profundidades de más de 20 metros en algunas zonas y la visibilidad submarina se veía limitada por el limo y la vegetación acuática. La primera recuperación se produjo el 17 de agosto. A unos 200 metros de la orilla, cerca del cobertizo para botes, los buzos localizaron una caja de madera sumergida, anclada al fondo del lago. En su interior se encontraban los restos de 2 personas, identificadas mediante registros dentales como Harold y Edith Caldwell, la primera pareja reportada como desaparecida de la pensión Moonlight. Durante la semana siguiente, se hicieron descubrimientos similares en cada uno de los lugares marcados en el mapa de Clara. En total, se recuperaron del lago los restos de 18 personas. El examen forense indicó que habían muerto ahogados, aunque todos mostraban evidencia de sedación previa. Los cuerpos habían sido cuidadosamente preservados mediante una combinación de productos químicos compatibles con los procedimientos de embalsamamiento, conocimiento que Clara habría adquirido durante su carrera de enfermería.
Los aspectos técnicos de las recuperaciones quedaron documentados en el informe complementario del detective Grayson, fichado el 25 de agosto de 1945. El método de conservación y almacenamiento sugiere conocimientos médicos aplicados con fines perturbadores. Las víctimas parecen haber sido colocadas en los contenedores sumergidos en posturas abrazadas, como si durmieran juntas en paz. Esta disposición coincide con frases recurrentes en los escritos de Clara Blackwood sobre parejas eternamente unidas en la quietud. Una investigación más profunda de los antecedentes de Clara reveló información adicional sobre su despido del Hospital General de Meybrook en 1928. Los registros hospitalarios indicaban preocupación por la falta de sedantes y productos químicos en la farmacia. Un antiguo colega, el Dr. Harrison Wilson, testificó que Clara había expresado teorías poco convencionales sobre preservar la esencia de las personas en su momento de mayor paz. Tras una evaluación psiquiátrica, Vera Ames fue declarada no apta para ser juzgada. Los registros del hospital estatal donde fue internada contienen transcripciones de sus declaraciones sobre el ritual. Según Vera, Clara creía que ciertas parejas estaban destinadas a la preservación y que el propio lago seleccionaba a quienes alimentarían las luces. Vera sostenía que las misteriosas iluminaciones a veces visibles sobre el lago Serenity eran manifestaciones de las esencias preservadas de aquellos a quienes habían ayudado. Clara Blackwood fue juzgada en noviembre de 1945. Durante todo el proceso, mantuvo la compostura y no se disculpó. Su única declaración significativa se produjo durante la sentencia, cuando se dirigió al tribunal: les concedí la paz eterna, libres de la discordia que plagaba sus vidas. En las aguas del lago, alcanzaron una quietud perfecta que la vida les negó. Las luces seguirán apareciendo, incluso en mi ausencia. Clara fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en la penitenciaría estatal en 1959, sin haber aportado información adicional sobre sus motivaciones ni sobre si hubo víctimas más allá de las documentadas en su diario. La pensión Moonlight fue demolida en 1946 por orden del condado. La propiedad permaneció vacía durante décadas, vista con superstición por los residentes locales. Los planes de desarrollo se abandonaron repetidamente después de que los inversores reportaran experiencias de incomodidad y puntos fríos inexplicables al visitar el lugar. El Lago Serenity se convirtió en tema de leyendas locales. Los residentes ocasionalmente reportan haber visto luces inusuales flotando sobre el agua en las tranquilas noches de verano, particularmente en las zonas donde se recuperaron los cuerpos. La investigación científica atribuye estos fenómenos a algas fosforescentes o gas metano liberado del lecho del lago. El detective Paul Grayson continuó su carrera policial y llegó a ser sheriff del condado de Meybrook en 1952. Sus archivos sobre el caso de la pensión Moonlight, meticulosamente mantenidos y anotados, fueron donados al Archivo Criminal del Estado tras su jubilación en 1967. Laura Walsh fundó la primera oficina estatal dedicada a personas desaparecidas en 1947 y mencionó su experiencia en la investigación de Moonlight como clave para reconocer la necesidad de enfoques especializados en los casos de desaparición. Sus metódicas técnicas de documentación se convirtieron en un procedimiento estándar en las agencias policiales regionales. El caso se erige como una de las investigaciones de asesinatos en serie más inusuales de la posguerra, notable por sus perpetradoras, sus elementos rituales y la preservación metódica de las víctimas. Los psicólogos criminalistas continúan estudiando las anotaciones del diario de Clara Blackwood, buscando comprender la psicología que transformó a una profesional de la medicina en una asesina calculadora que consideraba el asesinato una forma de intervención compasiva. En las décadas transcurridas desde entonces, la frase encontrar paz en aguas tranquilas se ha documentado en varios casos no relacionados que involucraban víctimas drogadas y muertes relacionadas con el agua, lo que sugiere la posibilidad de que los métodos de Clara puedan haber inspirado crímenes imitadores a pesar de los esfuerzos por limitar el conocimiento público de los detalles del caso.